entonces en este horario. Claro, sí, entiendo perfectamente. Bueno, recién hemos recibido unos pequeños 2 trabajos, ¿no? O sea, no es que sea una generalidad, pero por ahí, como para ir viendo, porque uno también aprende de cuestiones que tienen que ver con el otro, así que compartimos algunas como inquietudes o observaciones que les puedan servir a todos, digamos, ¿no? Porque a lo mejor todos van por la misma senda, bueno, entonces ya por ahí, bueno. Una de las cuestiones es, como dijo Margarita, recuperar lo que lo que hemos visto en ese Power, ¿vieron? De informe de lectura. Algo que estamos viendo, por ejemplo, se pone la información y justamente no se pone quién es el que dice esa información, de dónde proviene esa información que se está, sino que se pone, por ejemplo, yo tiro un ejemplo cualquiera, ni siquiera sé si es, pongámosle, dice Ley Micaela, por ejemplo, ¿no? Trata sobre no sé qué, pero ¿quién dice todo eso? ¿Me entendés? Porque eso se acuerdan que el informe de lectura justamente es como que ustedes tienen que, la información que dan, citar de qué fuente es, ¿sí? Te hago Entonces, una pregunta. sí, ya Pasa me eso, pregunto. yo te mandé el informe para que lo vayas chusmeando por si no tengo tiempo en la semana. Yo puse arriba, ¿viste cuando ponemos la parte formal? Nombre, apellido, bueno, nombre del profesor, esas cosas. La fuente donde sale la información. No lo puse debajo de cada texto. No, es que acá la cuestión es esa, cómo yo cito Claro. un discurso de manera indirecta. ¿Por qué es esto? Porque justamente es una de las cosas que van a hacer toda la carrera. Van a citar fuentes de información, es decir, autores, organismos o lo que sea, y van a citar, digamos, información que no es que la inventaron ustedes ni la dijeron ustedes. Entonces, justamente uno de los ejercicios más importantes del informe de lectura es aprender a citar voces ajenas. Es uno de los más importantes que tienen. Entonces, ese lo tienen que lograr hacer de algún modo, aunque sea en alguna parte. ¿Sí? Claro, Laura, ponemos el texto Laura, y abajo entre también paréntesis Perdón. quién cita. ¿Cómo? Perdón. Todos juntos no. Sí. Perdón. Ponemos el texto, un recuadrito, supongamos, y En lo abajo, entre posible, paréntesis, quién cita. eso si haces una cita directa, o sea, una cita textual. Claro. Sí, bueno, pero tu texto no puede ser una cita textual. Uno puede poner una cita textual en algún lugar, pero la mayor parte de mi texto tiene que ser otra cosa. ¿Qué tiene que ser? Una cita indirecta, es decir, por ejemplo, tal organismo, dice, sostiene, bueno, vieron todos los introductores a no sé qué cosa, que la ley tanto se trata sobre bla, 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 o... Yo sé narrativo, argumentativo, y usé parte donde varios tipos de formatos para meter en... Sí, pero acuérdense, hoy les traje otra cosa, pero todo lo que hice para ustedes, pero espero poder mostrarles todo lo que hice, y si no, se los voy a subir de alguna forma. Porque el otro día no les di como unas directivas un poco más contundentes. Hoy traje unas pequeñas directivas que las agregué en realidad al mismo Power que les hice sobre informe y que tienen que ver básicamente con, primero, cuando leemos, es cuando nosotros tenemos que seleccionar información pensando en esa cartilla y en la función de esa cartilla. Entonces después en el informe de lectura ustedes van a poner tal cosa, o este organismo sostiene tal cosa, este autor, o se encontró una noticia que no sé qué cosa, pero después viene la parte personal de ustedes. ¿Por qué seleccionaron, por ejemplo, esa información? ¿Por qué les parece relevante? ¿Para qué? Relevante porque sí, no, relevante para lo que ustedes tienen que hacer, que es concientizar, ¿se entiende? Entonces, bueno, ¿por qué es relevante? A lo mejor elijo una cita textual, como me estás diciendo vos, Cristian. Elijo una cita que sea contundente, que sea buena para esa cartilla. Entonces yo ahí puedo justificar. Seleccionamos, bueno, ese es el otro modo, ¿no? Que no hablo de yo, ¿no? Seleccionamos o se seleccionó esta cita por alguna de ustedes o alguno de ustedes que me mandó, yo le puse un ejemplo. Por ejemplo, porque resume el pensamiento de Yolanda tal, o porque nos parece interesante para hacer reflexionar al lector sobre esta situación, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, entonces ahí es donde ustedes entran a opinar un poco. ¿Por qué eligieron esa información? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí.
Esa es la parte Claro, Sí, de se chicos. entiende. Lo demás Claro, tiene que Laura, ser citado, tiene que ser citado Exacto. desde el discurso indirecto o desde el discurso directo. Y desde el discurso directo son las citas, pero no se puede pegar, a ver, una cosa así, digamos, porque son 4 páginas que tienen ustedes, ¿no? Entonces no agarramos así, pegamos todo, porque claro, es muy fácil, ya lo redactaron, eso que está ahí está buenísimo porque está redactado, pero yo tengo que aprender, y parte del ejercicio, aunque se equivoquen, aunque no salga tan bien, aunque a lo mejor no me quede divino como lo dicen otros, es aprender eso. Que en base, la verdad es que es el ejercicio, ¿no, Margarita? Es el ejercicio que nosotros queremos que hagan, porque es el ejercicio que Sí. ustedes necesitan y van a tener que Sí. hacer. Y está bueno que tengan esta primera experiencia acá con quedó nosotras, en este divino. taller. ¿Sí? ¿Quedó claro, Hermoso. Cristian? Ujú. Sí, así. ¿Quedó claro? Lo que pasa Bueno. es que, chicos, saben que no es solo una enumeración de conceptos, sino que tiene que tener un poquito de elaboración. Y estos conectores, estas frases en esta línea, o de acuerdo a tal autor, eso ¿no? Le da cuerpo al texto, le da sentido. Entonces, no es solo copiar, pegar. Porque en realidad Claro, es un porque informe ahí no de lo hay que hemos elaboración. leído y entendido. O sea, yo sé que es tentador hoy día, porque copiamos y Sí. pegamos y está divino dicho, y para qué me voy a poner yo a redactar. El tema es que esto es lo que tienen que aprender. Entonces, aunque no salga tan hermoso como lo dice tal o el otro, pero es algo que yo me doy cuenta que lo hicieron ustedes, o Margarita, o quien sea, porque obviamente que estamos todos, manejamos un poco. Entonces, básicamente lo que ustedes van a hacer de nuevo es eso, es volver a esas cosas, las citas. Las citas tienen como una forma que tiene que respetarse, ¿se entiende? Si va entre comillas, tiene que ir entre comillas. Si va, es una cita más de 40 palabras y va, ¿se entiende? Porque son cosas que, miren, les van a servir toda la carrera, no es nada más por una cuestión de, ay, los vamos a fastidiar a estos chicos, ustedes saben que no es así. O sea, nosotros queremos que salgan de este curso con algunas habilidades más de las que ustedes tenían y que les sirvan durante toda la carrera. Esa es nuestra intención. Entonces, eso lo hacemos, bueno, tenemos que correr un poquito de riesgo, de animarnos un poco a tomar esa palabra, a tratar de interpretar eso que está diciendo y decirlo de otra manera, ¿sí? Entonces hacemos los 2 ejercicios, ponemos una cita directa y la hacemos bien, correctamente, con las normas, porque a ustedes les parece increíble, pero las cuestiones académicas están llenas de normas y esas normas hay que respetarlas. Hay algo que no sé si me acordé ahora, Margarita, que tiene que ver con la justificación del texto. Justificación Exacto. eh, Que tiene que ver con el formato. con la presentación. Es decir, cuando uno agarra un texto, como ustedes ven, por ejemplo, imagínense, yo les presento acá, no sé si se puede ver un texto, y ustedes ven que está alineado de este lado, pero también está alineado de este lado. Eso se llama justificar. Y está arriba en el Word, a ver si... Ahí nos pedía 1.5 de salir entrelineado, tipo de fuente. Exacto. Bueno, Bueno, ahí Sí, Margarita, Margarita, son eso? herramientas de Word. Bueno, Sí, sí, sí. Laura, una pregunta. ¿quieren que les comparta o saben cómo se justifica? No, compartan. Eso es lo que, Sería le iba a mejor. preguntar yo. Sí. Bueno, y acá de entendí. paso, acá está la carátula que yo les armé hoy. Un Así que vamos ejemplo a les va a compartir. venir bien. Perdón, Esa. Margarita, ¿cómo es el apellido Fernanda? Porque no lo sé. Fernanda, Vos tampoco. Bueno, me va a matar. Ya te lo digo, para que lo Pero tenía acá a mano. esto Sí, dice que fue yo por- estuve hoy armando esto para Galeano, Fernanda Galeano. Galeano. Bien, entonces va la primera. Bien, buenísimo, Galeano. Vale. Galeano, coma, Fernanda, porque así ponemos el apellido primero. Bueno. Entonces ahora, ¿ustedes están viendo la pantalla? Sí, la estamos viendo. Bueno, Sí, sí. entonces Sí, sí. perfecto. Ahí está. Uy, ¿yo qué hice? ¿Una línea? Esas líneas no sé dónde salieron. Algo toqué. Bueno, alguna pavada toqué que... Ahorita atrás nada más, arriba de inicio se van. ¿Cómo? Ahí. Esa es la carátula, Cristina. Sí, no sé Esa por es qué la las carátula. rayas de esas, ¿dónde las...? Evidentemente agarré un lápiz hacia la pasada o algo. Ay, sí, debe haber, sí, hay una cuestión ahí. No rayen así Bueno, los trabajos, chicos. No voy a ir para atrás porque si no voy a borrar ahí que puse Galeano Fernández. Después se las mando bien. Todo esto yo se los adjunto, no importa. Ven, esta es una carátula, por ejemplo. Arriba va... Ay, mira, ahí se borró solo. Ahí va. Va, listo. Ah, ahí está.
vaya a saber, magia es esto. Bueno, bueno, universidad, ven arriba, esto es una forma. Hay otros, por ejemplo, si citan, las normas APA le van a decir que la universidad y todo va acá abajo, pero esto es como algo muy estándar en nuestra universidad, entonces de poner arriba el logo con Universidad Nacional de La Pampa, ¿sí? ¿Siempre a la izquierda? Yo Es lo puse a la bastante derecha. estándar, pero no significa que no se pueda poner a la izquierda. Ya te digo, si vos vas a buscar la norma APA, van a decir que acá incluso la universidad y todo va acá abajo. La universidad iría acá abajo y centrada, todo centrado. Pero bueno, esto es como algo bastante tradicional en nuestra universidad, porque tienen ese logo, incluso tienen un logo para cada facultad, así que cuando estén en humanas le van a poner el logo de humanas. Lo piden ese logo. ¿Eh? A mí me descontaron un punto en el parcial por no ponerlo bien justificado al logo. Claro, porque para justificarlo vos tenés que cortarlo justo al margen si lo vas a usar al margen, ¿ves? Porque en realidad viene como que no te queda al margen, ¿sí? Así sea Bueno, tonto, mirá, significó un fíjate. punto en un parcial esa tontera. Bueno, fíjate cuán importante sería entonces en nuestra universidad el uso de ese logo, así, tiene que ir, sí, alineado acá con el borde, sí. Bueno, entonces, fíjense que ahí dice el tipo de texto, en este caso es un informe de lectura, pero podría ser un ensayo, una monografía, lo que les pidan, ¿sí? Esto yo puse Ley Yolanda y Ley Micaela por poner un título así genérico, pero es lo único que va en negrita, ¿sí? Ley Yolanda y Ley Micaela, ese sería el título. Y abajo iría, qué sé yo, podría ir, en este caso sería curso, ingreso mayores de 25, pero podría ser, qué sé yo, a la asignatura, con la asignatura están, ¿sí? Bien. Acá pusimos entonces taller de resolución de problemas, taller de prácticas de lenguaje. Esto puede ser variable, autor, Pérez Rodrigo. Ya les digo, si es por norma ZAPA, en realidad va todo en el centro, pero en este caso que es uno solo autor, yo lo puse ahí. Cuando hay profesores varios, también se puede poner uno con el otro, o con punto y coma, ¿vieron? Pero me pareció que al estar sobre ese borde, yo generalmente suelo ponerlo de este modo, ¿no? Que por lo menos es bastante usual también aquí, en esta universidad. Acá están los profesores, ¿sí? Que en este caso son 3, podría ser una sola. Si fuera una sola, capaz que lo pondría ahí abajo, por una cuestión de estética, ¿vieron? Y la fecha también, todo esto podría ir alineado al medio, ¿sí? Simplemente que yo acá elegí esto, incluso si ustedes son varios en el equipo, capaz que en vez de poner autor ahí, autores ahí, para que no quede una cosa larga ahí, pero va a quedar buena, capaz que lo pondría Laura, ahí, una consulta. El alineado. tema de la fecha, ¿se coloca el día que se entrega o desde el día que se inicia el trabajo? El día que entregás, sí, el día que entregás, bueno, tampoco te enloquezcas, si no era la fecha del día anterior. El día que se entrega, sí, exacto. Bueno, yo se los mando, ¿sí? Pero para que vean, vieron, primero solamente acá, aquí abajo va esto ordenado de esta manera. Si lo último que hay ante la fecha serían los docentes, ¿sí? O los profesores, o el director de tesis, a ver, depende de qué texto se trate, ¿sí? Bueno. Y la otra forma, como les dije, es todo centrado. Este mismo orden, pero todo centrado acá al medio, ¿sí? Que puede ser que en algún lugar les pidan ese formato. Todo centrado. Bueno, entonces con respecto a esto, yo se los voy a mandar para que esta vez ustedes puedan usar más o menos Ya les digo que esto como se Laura, baja, sí, si ustedes lo ven, una, ven que hay que cortarlo ahí sobre ese borde, ¿sí? Para que te quede alineado. ¿Sí? Porque si no te queda como desalineado, ¿sí? una Sí. consulta. En el informe se pone, digamos, desde que comenzamos con estas clases sincrónicas, por ejemplo, desde la fecha hay que poner todo eso, que tal día tuvimos clase con una profesora, otro día con otra, todo eso, ¿no? No, O sea, en porque el es un informe. informe de las lecturas que vos seleccionaste para hacer el folleto, básicamente. Seleccionen aquellas lecturas que ustedes seleccionaron, aquellas fuentes que ustedes seleccionaron para hacer la cartilla educativa. Porque es lo más relevante. Porque primero no tiene sentido que sea largo y es preferible que ustedes citen menos fuentes, pero que hagan un trabajo con esas fuentes, no que las peguen y corten así, sino que hagan un trabajo con esas fuentes. Yo creo que es mucho más valioso que hagan ese trabajo, aunque sean pocas, lo mejor posible, a que pongan 10.000 fuentes, pero que entre sí no tenga gollete el trabajo, digamos, ¿no? O sea, que no tenga gollete quiere decir que no tenga una coherencia
que no se entienda el planteo, ¿sí? Porque si yo pongo algo es por algo. Digo porque, no sé, otra información interesante, o porque, al contrario, encontré una cosa que está en contra y a lo mejor hay muchas posibilidades, por eso no les puedo decir, tienen que poner esto. Lamentablemente ahí no puedo. ¿Sí? ¿En qué? Pero ustedes piensen en qué es lo que van a usar en la cartilla educativa. Entonces yo lo que hice hoy es un Power, por más que ustedes me dijeron que la cartilla es muy fácil y no sé qué, que pensar un poco en esa cartilla y en esos destinatarios y en los recursos que usamos para hacer esta cuestión de la concientización, de la interpelación del otro, ¿sí? Eso hice hoy también, para ustedes y para que les quede. Una pregunta, Laura. Sí, sí, Juan. O sea, cuando me fijé todos los requisitos del informe de lectura, bueno, lo de la letra latín New Roman, eso la encontré. La Sí. del los márgenes de 1,5 también lo Bueno, encontré. perdón, mira. Acá Lo que no esto es el lo que no interlineado. entendí. Fíjense, mira, Sí. ves que dice opciones de interlineado. 1, 1,5, 1,15 y 1,5. Si a ustedes les piden 1,5, ustedes tienen que seleccionar este. Sí, Pueden eso lo hacerlo. encontré. ¿Sí? Lo que no Bueno. entendí, Sí. lo que no entendí es lo de los márgenes justificados. Perfecto. Esto. Ahí está. Porque yo iba a eso y me quedé con la carátula, perdón. Bueno, bien, acá ven que el texto está alineado, en realidad lo normal es que nosotros, como leemos de izquierda a derecha, lo tengamos así. Para poner justificado, tenés que apretar acá. ¿Ves que dice justificar? Y dice, permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. Entonces te deja los dos márgenes. Si lo pones antes de hacer el texto, y si no, después tenés que seleccionar todo el texto, seleccionar todo y poner el justificado. ¿Sí? Eso era lo que no entendía, era lo único. Y si necesitas centrar, como es esto, tenés el del medio, ¿viste? ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, hubo una parte del texto que es que está acá, centrado, de este lado. Ese Sí. digamos, por defecto te lo pone ahí. El tema es que si vos querés, hay gente que, por ejemplo, pone a veces acá, suponete que es un organismo de la universidad y pone, por ejemplo, Secretaría Académica, por ejemplo. Y a lo mejor pone un texto acá. Entonces, si lo quiere alinear de este lado, como una cita, a veces también hay o un epígrafe, alguna cosa así, antes, a veces necesitas que te alinea del otro lado. ¿Ves que? A ver, vamos a poner, por ejemplo, la fecha, supongamos, ¿ves? Voy a seleccionar eso. ¿Ven? Si yo la pongo así, ahí se me fue alineado para el otro lado, ¿se entiende? Si la pongo así, me queda en el medio, que también es una posibilidad en este caso, mirá, no queda mal, ¿eh? Bien, esto es justificar, ya es todo el texto, en este caso no tiene sentido porque es una carátula. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Me gustó Sí, ahí. sí, sí. Parece que estético, bueno, pueden hacer unos juegos ahí con el... bueno, guardamos esto y vamos con el otro, ¿sí? ¿Hay más preguntas sobre esto, sobre cómo trabajar? La letra esta, miren, las dos que se utilizan más en la universidad, esa, el Arial, son casi las dos que diría que te van a pedir casi siempre, esta es más chiquita, y también a veces si te dan esa libertad, de cualquier manera uno no usa cualquier cosa, uno nunca usaría una letra, qué sé yo, así o así, digamos, muy firuleteado para hacer un... Bueno, jamás lo haríamos. Más o menos te manejas entre esa, la calibría a veces también, pero son letras, como ven, simples. Y las carátulas también lo tienen que ser. Yo esto es un ejemplo, un consejo que les doy, porque uno a veces nos gusta, vamos a hacer una carátula, le pegamos una foto, le ponemos una imagen, pero eso para la cartilla está bien. Para un trabajo académico, lo mejor es la sobriedad. Sobre todo, no sé quién va a estudiar abogacía, no se ande con mucha fantasía ahí, ni color, en general, tratamos de ser sobrios. Es lo mejor, digamos. Bien, que tampoco tiene un titulazo, ¿no? El título puede ocupar 1 o 2 renglones, es lo ideal. Parecen un montón de normativas, pero esto ya es más a nivel de consejo, ¿no? Más bien la sobriedad, por las dudas, porque uno nunca sabe a quién está presentando un trabajo, entonces eso nunca está de más. Bueno, ¿listo? Vamos para cerrar y... Bueno. Entonces ahora, salvo que ustedes ahora tengan
tengan otro, porque ya al final les comenté lo que les quería decir sobre la escritura. ¿Me quedó algo, Margarita, vos que sos tan atenta? Algo que quieras... Yo vuelvo a reiterar algo que ya Dale. dijiste. El evitar escribir en primera persona, siempre en tercera persona, chicos. Siempre en tercera persona. Lo ideal en un documento así, un escrito académico es, acuérdense, una introducción donde brevemente vamos a describir de qué vamos a hablar. El desarrollo donde ahí sí vamos a contar lo que anticipamos en la introducción y ahí sí nos vamos a explayar. Pero por eso mismo, no es esto de una acumulación de citas, sino de ir por párrafo, elaborándolo un poquito, poniéndolo de nuestras palabras, no siempre cita textual, sino poder decir, tal autor dijo, o se refirió a este tema, diciendo tal cosa, es decir, tiene que haber un poquito de elaboración. Y después, al final, después de todo eso, una conclusión donde vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hablamos y tal vez quede lugar para una reflexión personal, para un interrogante, como algunos seguramente quieren dejar en esta toma de conciencia que quieren mostrar en la cartilla y lo informan en este informe. Recuerden la persona, tercera persona. No hablamos nosotros. Bien, porque ¿se acuerdan que hay distintas informe maneras? O si necesitan referirse a ustedes, muchas veces hay otro ejercicio que es muy bueno, que no lo hemos llegado a hacer, pero no sé si ha hablado o no, la nominalización, es decir, hablar directamente de la cosa sin ponernos nosotros. O sea, eso es una costumbre buenísima, hablar directamente del tema. Por ejemplo, tal autor dice, con respecto a la ley Yolanda, no hace falta poner nada que, con respecto a lo que la ley Yolanda yo busqué información, no. Con respecto a la ley Yolanda, por ejemplo, seleccionamos o se seleccionó tal información, o se encontraron estos no sé qué cosas. Ustedes pueden ahí valorar por qué esa información les parece interesante para incluir en la cartilla educativa, ¿sí? Bien, porque básicamente lo que ustedes, ¿cómo van a valorar ustedes eso que seleccionaron? Bueno, primero por la selección misma, porque seleccionar es valorar. O sea, yo valoro cierta información en función de lo que tengo que obtener, de mi objetivo, que es la escritura de la cartilla. Me hiciste acordar, ahora que hablaste, sí, exactamente, que cuando manden algo, pongan a ver qué parte del... Por ejemplo, aunque no sea el título de desarrollo, porque uno no le pone directamente desarrollo, ¿no? Le pone un título. Pero pongamos que no lo sé todavía, ¿qué título le voy a poner? Entonces, por ahora le pongo desarrollo, para que uno cuando lee, tanto Margarita como yo, sepamos que ustedes saben que esto es el desarrollo, porque si no, van a ver que les vamos a poner un cartelito como diciendo, a ver, ¿qué es esto? ¿Es el desarrollo? Porque si es la introducción, no va como introducción, porque la introducción decíamos que, ¿se acuerdan? En la introducción, ¿qué es lo que presentábamos? Sí, lo que iba a venir en el desarrollo. Exacto, y el tema objetivo, del que hablamos. objetivo de ese informe, ¿sí? Que obviamente tiene que ver con eso, con hablar sobre esos textos que ustedes seleccionaron con una finalidad, ¿verdad? Y eso tiene que estar claro, ¿sí? Para que el que lee, siempre en todos los trabajos de este tipo informativos de la universidad, es importantísimo, porque así vieron, como también es muy característico, a veces habrán visto trabajos que tienen un abstract, ¿no? Ahí como que un pequeño resumen, porque uno no lee la cantidad de material que circula, lee lo que le interesa. Entonces es muy importante esto. En la introducción, a ver, yo digo, ¿de qué voy a trabajar y en qué párrafo o sea, mejor dicho, qué temas, qué subtemas? Entonces, el que mira eso sabe si quiere, le interesa algo, a dónde ir a buscarlo. ¿Entienden eso? Esto es como una cosa que forma toda parte de un mundo, ¿viste? Que tiene que ver con la universidad y con la producción de conocimiento. Entonces, la producción y la circulación. Entonces, con eso tiene que ver. Y con que sea fácil para quien lee, darse cuenta rápidamente si eso es lo que está buscando o no, ¿sí? Esa es la función de todo esto, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser muy bien organizada la información, los subtítulos y los títulos tienen que ser claros, ¿sí? ¿Se entiende? Es como acostumbrarse a todo eso, porque después cuando ustedes tengan que ir a mirar, imagínense si tuvieran que ir a buscar textos que no tienen ni títulos, ¿dónde buscarían? Tendrían que leerse todo, de pe a pa,
En cambio así ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, voy a desarrollar, a ver, supongamos que la ley Micaela habla sobre la sensibilización sobre la violencia de género. Bueno, a ver, yo voy a poner entonces qué significa esa violencia de género, cuáles son las formas de violencia. Y yo puedo ir a buscar en un texto directamente eso. No necesito leerme todo lo que hay de la ley Micaela para buscar eso, ¿verdad? Para eso sirven los títulos, los subtítulos, toda esta forma de organizar los trabajos, que está muy estandarizada. Bueno, respiro. Me acuerdo que tuve una vez un estudiante que me preguntó si yo respiraba, pero bueno. De vez en cuando. De vez en cuando respiro. Pero bueno, si voy muy rápido, por favor me dicen. A veces me da ansiedad, que no me alcanza el tiempo. Bueno, con respecto a la introducción, por ejemplo, es un párrafo corto, pero ese tiene que ser de elaboración propia. Ahí no pueden copiar y pegar nada. Ahí tienen, ¿no?, que contar digamos, con todas las normas gramaticales que hemos estado viendo hasta ahora, de qué va el trabajo, de qué van a hablar. Sobre qué línea va a ser ese trabajo, ese informe, ¿no? Entonces, no es solo copiar y pegar, chicos. Y los verbos, seleccionar bien los verbos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a hablar? ¿Van a reflexionar? ¿Van a hacer las dos cosas? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que ustedes tienen todo un listado ahí, de todo lo que tiene que haber, para decir lo que van a hacer en ese trabajo. ¿Sí? Sin que se desesperen. Tengo otra pregunta, Laura, sobre el tema de los márgenes. Sí, Juan. Ya me fui. Dale. Los márgenes justificados recién nos mostró, pero también dice la bibliografía ponerla en márgenes normales. ¿Vendría a ser el primero que mostró? Sí, el normal es ese, el que te sale por defecto, digamos. Si no, vos tenés que poner un margen más chico, se puede. Uno lo hace mucho cuando va a trabajos prácticos, por una cuestión de lo que ocupás de hoja, de fotocopia, etc. Bueno, muchas veces usás un margen más chico, pero el estándar, sí, y no me acuerdo cuánto. Sí, el de la izquierda. El 3 creo que tiene 3 centímetros. De la izquierda. El de la izquierda, el margen de la izquierda. Sí, es el que te da por defecto, de cualquier manera. Word, por defecto, te pone el margen normal, digamos, ¿no? Listo. Por defecto, ¿entienden eso que es por defecto? Que si yo no toco nada, me pone ese margen. Sí. Si no, lo tengo que seleccionar, si es otro margen. Ahí yo estoy metiendo a dar vuelta. Bueno. Esa era la duda que yo tenía de los márgenes. Bueno, entonces, ¿les parece? Porque ustedes ya tienen que empezar también pensando, y me parece que les va a ayudar también pensar en esa cartilla para poder hacer el informe, porque finalmente ustedes están haciendo un informe y lo que tienen que poner ahí es que seleccionaron. ¿Sí? ¿Vamos? Y eso por ahí sí es particular, porque depende, como dijo Fernanda, ¿vieron? Del enfoque que ustedes le quieran dar a esa cartilla, ¿no? O sea, si ustedes están pensando en quién, a lo mejor como dijo ella, a lo mejor alguien que está estudiando abogacía le interesa más la parte legal y entonces le va a dar ese enfoque. Alguien que va a estudiar la materia pedagógica, por más que todas sean pedagógicas, bueno, y ahora vamos a ver por qué son pedagógicas, porque por ahí son palabras que uno da por sentado, pero vamos a verlas, ¿sí? ¿Les parece? ¿O hay alguna otra duda así como en este momento? No, vamos a verla. Dale, vamos a verla. No es muy larga, no se preocupe. Bueno. ¿Cómo era esto que hacíamos? Lo más chiquito, no me acuerdo cómo es. ¡Ay, pero miren! A ver. Estoy con algo rojo que he agarrado. Esto es más chiquito. Ahí. Bien. Bueno, hay cosas que son generales y capaz la han hablado con Fernando. La cartilla en cuanto a formato es parecida a un manual o una guía, quiero decir, ¿no? No es lo mismo que una ficha en realidad. Pero, ¿qué dice? Es más sintética y más contundente que un manual, ¿sí? Es más sintética, porque un manual tiene montones de hojas, ¿sí? ¿Verdad? Manual, qué sé yo, manual para cualquier cosa, para manejar la compu, para el celular, qué sé yo, va. Y dice que es más didáctica que una guía. Bueno, esto, por ejemplo, está sin justificar, miren cómo se ve. Ahora me molestó, ¿vieron? Porque yo como lo hice ahora todo antes de la clase,
Ahí está, todo sin justificar. Y ahora a mí me molesto. Bueno. Porque uno ya se acostumbra a que este margen esté parejito. Bueno. Dice, también es cercana al concepto de revista. ¿En qué sentido es cercana al concepto de revista, no? Al tema del diseño, de los colores, de la organización, ¿no? Todo eso es medio cercano. Al folleto, ustedes le dijeron folleto también, por la intención, ¿sí? De influir un poco en el otro, ¿sí? Son muy importantes el diseño, la forma de organizar, secuenciar, articular, jerarquizar los contenidos y las imágenes. O sea, quedamos por descontado que tiene imágenes. La idea de que en un afiche o en un folleto está sintetizada o sugerida, la cartilla la desarrolla en clave explícitamente pedagógica. Estamos hablando de la cartilla pedagógica, obviamente. Y ahora vamos a ver qué significa eso. ¿Por qué pedagógica? Esta, 3 importante, porque ayuda a la posibilidad de una reflexión, ¿sí? Busca generar preguntas más que dar respuestas. Esto pensando en la cartilla, ¿qué es lo que vamos a priorizar entonces? Será una provocación para preguntas cada vez más profundas y más colectivas. O sea, esto tiene que ver también con una construcción de un nosotros más reflexivo, ¿verdad? De una sociedad, si queremos, que piense más en estas cuestiones, ¿no? Esa es un poco la intención. Eso es pedagógica. No es una bajada de línea, no es como decir, tenés que hacer esto, no. Sino, la idea es como provocar en el otro, ¿sí? Las ganas de interesarse, de involucrarse. ¿Se entiende ese sentido? Que en ese sentido es pedagógico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, yo tengo una pregunta, pero... ¿No es con respecto a esto? ¿Se entiende por qué es pedagógica y qué es lo que intenta? ¿Sí? Sí, O sea, nosotros el sábado nos juntamos en grupo e hicimos una de las cartillas. En realidad íbamos a hacer las 2 leyes en una sola cartilla, pero bueno, nos pareció mejor hacer 2 cartillas, una con cada ley. Terminamos claro, si una. ustedes tienen que hacer las 2, tienen que encontrar algo para que la cartilla tenga algo en común. Hay cosas en común, porque las 2 leyes, ¿qué es lo que hacen las 2 leyes de alguna manera? O sea, ¿qué indican? Porque una ley es algo que da una norma, ¿no? Las 2 leyes exigen capacitación. Exactamente. Bueno, eso, por ejemplo, podrían encontrarlo en común, ¿sí? Obviamente. O sea, son 2 capacitaciones que además son obligatorias para por los agentes, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor podemos encontrar en común y poner un título que tenga que ver con las 2, por supuesto. Digo para quien lo quiera hacer. ¿Qué tienen en común? Es importante, ¿sí? Bien, características. Sí, perdón. Una pregunta. ¿La cartilla también la podemos entregar de manera parcial para que la vean? ¿O eso solamente la entregamos el 18? Ay, me mataste porque esto yo no lo, como la que les encargó la cartilla fue Fernanda, como que yo no me quiero meter acá. Margarita. Lo que van haciendo de la cartilla, chicos, para eso está la wiki. Lo van subiendo a la wiki porque Fernanda mira todos los días. Pero bueno, la cartilla terminada. ¿La cartilla terminada? Sí, ¿la podemos entregar de manera parcial para que vean si está bien? ¿Y subirla a la wiki también? Sí, tiene que ver. Porque ustedes en la wiki van anotando todo, ¿vieron el proceso? Bueno, que a Fernanda le interesa mucho el proceso que ustedes hacen, es verdad lo que dijiste, Margarita. Así que si ustedes van armando, a lo mejor ahí ya Fernanda puede tomarlo y hacer un comentario, que a veces nos sirve a todos, ¿vieron? Bien, entonces, importante que la cartilla tenga un planteo y un lenguaje bien concreto, ¿sí? ¿A dónde apunta? ¿Sí? Una buena forma, dice, no es la única, de organizar la secuencia, es ir de lo simple a lo complejo, ¿sí? De lo más simple, o mejor, sentar al comienzo las bases y los puntos de referencia para poder después adentrarse en alguna cosa que nos interese más, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué son las bases? Básicamente, ustedes, digo, hablándoles a todos, ¿qué sería lo básico que tenemos que poner? Si estamos hablando de la ley Micaela. Y la fecha de que falleció y cómo murió. Estamos hablando, ojo, que acá el referente se refiere al tema, no es Micaela. ¿El tema cuál es? A la violencia de género. Concientizar. A ver, ¿cuál sería el tema de la cartilla? La violencia de género, la violencia contra la mujer. No les dimos ese tema. A ver, ¿qué tema se les dio? ¿Cuál es el tema?
esté vinculado con eso, sí, pero el tema ¿cuál es? Concientizar. Informar. ¿Sobre qué? Y sobre cada ley, o sea, en este caso, ley Bueno, Micaela y pero después la ley no sé quién está hablando ahora, ahí dijiste una palabra importante. Lucre. Hasta ahora Lucre no había surgido. El tema no es Micaela, yo no voy a hablar de Micaela. Voy a hablar de qué. Quiero decir, puedo hablar de Micaela, pero el tema que a mí me tiene que orientar es la ley, ¿sí? Porque les dijeron, ley, sí. ley Micaela, Ley Micaela y ley Yolanda. bien. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿cuál es el tema? No puedo decir, es Micaela, o es la vida de Micaela. ¿Y qué es lo imprescindible que tiene que estar ahí? ¿Qué es lo imprescindible? Vuelvo a hacer la pregunta ahora. ¿Qué es Ley, imprescindible? la ley. ¿Qué La cosa ley. de la ley? ¿Qué cosa de la ley? Y sería un código, no, el número de la ley. O sea, cuando sacaron la ley. ¿A qué se refiere? Ahí está. ¿Qué es lo que dice la ley? Sintetizado, ¿qué es lo que dice la ley? Ah, Tiene que sí. estar. ¿Se entiende? O sea, porque yo estoy hablando, Sí, es el sí. tema. Yo tengo que decir de qué se trata esa ley, ¿sí? Más allá de que es lógico que yo ponga, obviamente, cuándo se sancionó, etcétera, etcétera. Y después hay muchos caminos posibles, pero yo sí o sí tengo que hablar de eso. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, yo puedo tomar después, por supuesto, porque me interesa ese tema, hablar de Micaela, ¿sí? De la historia, de la sanción de la ley, o no, porque no es que necesariamente, pero lo que sí tiene que estar es de qué se trata esa ley, qué es lo que pretende esa ley. Y después hay muchos caminos posibles, hay muchas posibilidades, como en una cartilla suele tener varias carillas, digamos, ¿no? No es que es una carilla como un afiche, pongámosle, no es un afiche que yo pongo en una pared, sino que tiene varias hojas, yo a lo mejor puedo dedicar, como dice que exige la capacitación de quienes, bueno, ahí ya tengo un lugar para abrir, para ampliar, por qué sería necesaria esa capacitación, ahí puedo poner opiniones, puedo poner textos que opinen sobre eso, puedo poner cuántas capacitaciones se han hecho, todo lo que quieran, estadística. Eso es una de las cuestiones. Otra es cómo surgió exactamente esa ley, por qué surgió, etcétera, etcétera, que son todas temáticas. O, por ejemplo, ¿por qué habla de sensibilizar sobre cuestiones de género? Entonces, sobre violencia de género. Entonces, a lo mejor puedo definir qué es violencia de género, qué tipos de violencia de género existen, etcétera. ¿Se entiende? Fíjense cómo hay muchas aristas para tocar, y no necesariamente es una sola, sino que a lo mejor puedo usar una carilla para una cosa, pero tengo que ir de lo más general. Lo primero es presentar la ley. ¿Y por qué se llama Micaela? Me parece que también es importante. Si por lo menos eso tengo que decirlo. Después, yo puedo usar una hoja para una cosa, otra hojita para otra cosa, ¿sí? Y en cada hoja, un desarrollo. Ahora vamos a ver un ejemplo también. Yo acá tengo hojas. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ir de lo simple a lo complejo, sí. Porque a lo mejor a lo complejo se refiere a ir desglosando cuestiones más particulares que le interesen a cada uno. Eso es. O sea, primero decimos lo esencial. No podemos empezar sin decir qué es la ley Micaela. ¿Sí? Y dónde, por ejemplo, dónde sale, o a qué se debe, porque se llama Micaela, esas cosas generales. Eso sería de lo general, digamos, ¿no? Después, dice, la carilla, ¿qué quiere decir la carilla? Cada una de las hojitas que se ven como carillas implica una estructura, ¿eh? Es como que cada una se diseña. Y cada una tiene como un sentido en sí. Por ejemplo, aquí se habla de, pongámosle, de tipos de violencia, ponen, o de, ¿se entiende? Es decir, cada una de esas carillas o de la historia de la ley, por ejemplo. Y entonces, en esa carilla se habla de eso y se organiza el texto, que ahora vamos a verlo en algún ejemplo. Tiene bloques, ¿qué quiere decir esto? Que yo me viene bárbaro a mí, porque yo tengo que hablar de dos leyes. Entonces, como tiene bloques, ¿qué significa? Que yo puedo poner Ley Micaela en un título con una foto, y después hay hacer una carilla que se dedica a Ley Micaela, o dos o tres, ¿sí? Que se dedican a Ley Micaela, y después puedo hacer lo mismo, puedo poner Ley Yolanda y hacer dos o tres carillas, ¿sí? Que se dediquen a Ley Yolanda, y a su vez, dice, puede tener también secciones, claro, secciones, o sea, es algo más amplio todavía. Bloque significa que dentro de la carilla, perdón, me equivoqué porque es al revés, secciones sería eso, Ley Micaela, por ejemplo, hay una sección de la cartilla que habla de Ley Micaela y otra que habla de Ley Yolanda. Y a su vez, bloques, ¿qué quiere decir? Que hay, por ejemplo, dentro de una página, ahora lo vamos a ver directamente en lo gráfico, ¿no? Hay, por ejemplo, un bloque que se dedica a una cosa, otro bloque a otro, hay comentarios, hay toda una organización gráfica, ¿sí?
Entonces dice, puede verse, puede pensarse como un recorrido que debe tener ritmo y equilibrio. ¿Ritmo por qué? Que no es una página plana, así aburrida, ¿no? Tiene que tener ritmo, tiene que tener muchos subtítulos, tiene que tener, a lo mejor, combinar gráficos con texto, a lo mejor podemos poner alguna frase remarcada en algún cuadro particular, fotografías, etcétera, ¿verdad? Y esto que es muy importante, ¿por qué? Porque tiene que ver con la intención, y esto sí es como es exclusivamente de lengua, yo lo quiero hablar bien con ustedes. Porque lo demás podríamos verlo desde distintas disciplinas, pero esto que tiene que ver con sostener la interpelación al lector en todo momento. Primero les voy a preguntar, ¿qué entienden por interpelar al otro? ¿Mm? Más o menos. La atención, sostener Bueno. la atención. Bueno, eso sería una de las cosas, pero además de mantener la atención, yo tengo que lograr mantener la atención. Bien, parte de interpelar, porque si yo lo quiero interpelar, por lo primero tengo que captar su atención, ¿verdad? O sea, eso es algo fundamental. Interpelarlo es como, ¿qué? ¿Convencerlo? ¿No? Exigir Convencerlo, ¿no? explicaciones, más o menos como... Sí, no es como una bajada de línea, ¿no? Sí, sino algo a vos que te interpela, es algo que te Exigir explicaciones de algo, de un tema. que te llega, que te hace pensar, que te hace reflexionar, que te moviliza, ¿se ¿Qué le entiende? interesa? Bien, entonces lo que nosotros tenemos que apuntar, como ahí dice, no es hacer una bajada de línea así tipo usted tiene que hacer tal cosa, sino a justamente que el lector se sienta como que no puede quedar ajeno a eso, ¿no? Que no puede quedar ajeno a eso que yo estoy ahí presentando. Y eso se hace desde el punto de vista de la lengua de unas determinadas formas. Una es, por ejemplo, la pregunta, lo que llamamos pregunta retórica, ¿sí? Una pregunta retórica es una pregunta que yo pongo en un texto, pero no para que me la conteste. Yo, por ejemplo, pongo, ¿qué es la violencia de género? ¿No? ¿Sí? O, ¿cómo podemos pedir ayuda? Por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Es algo que la pregunta siempre interpela, porque la pregunta está siempre dirigida a un otro. Aunque en este caso no es para que me la conteste. ¿Mm? Pero si ustedes se fijan en los textos, y ahora lo vamos a ver en la práctica, les voy a mostrar. A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, miren. ¿Qué sería una pregunta retórica, por ejemplo, acá? ¿A dónde acudir? Exacto. ¿A dónde? ¿A dónde acudir? Claro, porque enseguida se interpela, yo sé a dónde acudir. No, bueno, yo voy a mirar. No es para que yo la conteste, ¿no? Pero es un modo de interpelar a los. A ver si tenemos alguna acá. Bueno, no, acá tenemos, por ejemplo, frases, fíjense. Bueno, ahora van a ver cómo. Y tengo un montón de cartillas, pero bueno, tomé un par de cosas. Entonces. No, acá. No, tampoco. Bien. Entonces, estamos en sostener la interpelación al lector. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo preguntas, por ejemplo. La pregunta puede ser el título, puede ser un subtítulo, ¿sí? ¿Qué es la ley Micaela? Por ejemplo. O sea, yo le estoy como diciendo, ¿sabés lo que es la ley Micaela? ¿Sí? Hasta esa pregunta, ¿no? Podemos ponerla así, también podemos poner, ¿sabés que la ley Micaela es un poco menos formal, pero la usamos también, ¿no? Esto que se llama el uso de la segunda persona, que es tan típico de la publicidad también, ¿no? Por ejemplo, usted que sabe no sé qué, o vos que, porque depende, hay más formal o menos formal de trato. Por ejemplo, esto también depende de usted. Esto también depende de usted, por ejemplo, ¿no? Fíjense, el usted, el meter al otro, ¿sí? Como diciendo, no te quedes, ¿eh? O esto que incluso es más lejos, que es el imperativo. El tono imperativo es como el de orden. No se quede al margen. No te quedes al margen. No te quedes sin tu Nokia. ¿Sí? No te quedes sin tu Samsung tanto. ¿Sí? Se dan cuenta que tiene algo que ver con el discurso publicitario. ¿Sí? Llame ya. ¿Sí? ¿Vieron? Tiene que ver ese imperativo con el discurso publicitario, pero en este caso no está usado para vender, sino para involucrar. Informar. Eso sería interpelar, sería involucrar al otro en esto que estoy diciendo, ¿sí? Movilizarlo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos entonces? Con todos estos recursos lingüísticos. El uso de preguntas retóricas,
el uso de la segunda persona en modo imperativo o no. Modo imperativo sería ese, ¿no? No te quedes, llame allá, ¿sí? Porque está hecho como una orden, ¿sí? Como un imperativo. Pero la segunda persona puede ser también depende de usted, ¿no? Sí, como más gentil, es casi una invitación en vez de una orden. Pero los dos se pueden utilizar. Otra forma de involucrar al otro, más delicada, no tan esto depende de vos, ¿sí? Sería el uso de la primera persona al plural, del nosotros que incluye al otro. Esto depende de todos nosotros podemos. Juntos podemos, ¿sí? Este verbo, ¿se dan cuenta? Cuando decimos, acá no hay, acá no está justo puesto, pero nosotros podemos, por ejemplo, en plural, uso de la primera persona plural, esto justo no es un ejemplo bueno, mira, ahora me estoy dando cuenta, pero el nosotros, el uso de la primera persona plural, en este caso, la primera persona plural es el nosotros, en este caso, ¿no? Pero también puede estar directamente el verbo, por ejemplo, nosotros podemos, o podemos hacerlo, qué sé yo. Tenemos que lograrlo. Ahí está, no puse nosotros, pero el verbo está en primera persona plural. Yo quiero ver si esto se entendió, fue muy rápido. ¿Qué ejemplo no se entendió? Porque esto es muy importante para la parte de lengua de esta cartilla. Porque estoy segura que los demás más o menos lo saben. Pero esta parte no sé hasta qué punto la manejan. Bueno, y otra forma de interpelar, que no es lingüística, que sería más, no es lingüística, no es verbal, sino que sería más icónica, sería a partir de qué. ¿Qué otra cosa nos interpela a nosotros? Nos llama la atención, como ustedes dijeron, son dos cosas que tenemos que hacer, llamar la atención. Las imágenes. Exacto, las imágenes, los colores, la tipografía, que significa los tipos de letra. Acá al revés, en un informe que quieren toda la misma letra, la misma aburrida, acá al revés, ¿sí? Como ustedes vieron ahí, el cambio de tipografía, distintos tamaños, distintos colores, ¿sí? Aunque hay estilos, fíjense completamente diferente, tiene mucho más texto, pero como ustedes ven, nunca es una página plana, ¿ven? Es algo que tiene una dinámica, eso que dice, tiene que tener una dinámica, sí. Acá, por ejemplo, miren, hay una cita, y está puesta como subrayada con un color. Acá se mantiene, ¿vieron? El color violeta, como que hay como una estética con ese color. Acá, en cambio, hay como una estética más de cambiar, de colorido, etc. Fíjense, acá esto dice, la violencia doméstica solo ocurre en familias sin educación o que tienen pocos recursos económicos. Viven en la miseria. Está entre comillitas. Es una cita. Y abajo pone falso. Ay, perdón. Es decir, que lo que está hablando acá seguramente es de los mitos que hay sobre la violencia, ¿no? Por ejemplo, acá dice otro, hay violencia cuando hay golpes. Entonces cada uno de esos mitos lo pone en un recuadro y después dice falso. ¿Sí? Fíjense. Falso. Y explica. ¿Sí? Falso. Hay otras formas de manifestación de violencia, además, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando habla de dinámica, acá, por ejemplo, habla del marco normativo, acuerdos internacionales, leyes nacionales y provinciales. Acá de qué me va a hablar justamente. De qué cuestiones legales, ¿no? En qué cuestiones legales se enmarca, ¿sí? Esta ley. ¿Con qué otras leyes tiene que ver, ¿sí? Tanto a nivel internacional, como nacional, como provincial. Esto, por ejemplo, podría ser algo interesante para alguien que estudia leyes. Ver con qué otras leyes se relaciona. ¿Vieron que uno, cuando hay qué sé yo, por ejemplo, la ley esa de los derechos del niño y adolescente, siempre se enmarcan en otra ley, como por ejemplo la ley de derechos humanos, ¿se entiende? O sea, entonces, bueno, a ver, ¿con qué otras leyes se relaciona? ¿Sí? Son como antecedentes legales. Esto es una página sacada de una cartilla, y esto es otra página. Esta justo tiene que ver con la de Micaela. ¿Vieron el estilo también totalmente diferente? Porque acá hay bastante texto, y acá hay como mucho menos, ¿sí? Fíjate. Fíjense, perdón, fíjate. Si quieren, después la recorremos. Volvemos a nuestra página. Y en serio, les voy a dar un espacio, voy a respirar, y les voy a dar un momento para que piensen, a ver, hasta aquí.
¿Se entiende cómo interpela al lector? Dice mantener la interpelación. Entonces, ¿cómo la mantenemos? Con esos recursos lingüísticos y con los recursos del diseño, ¿sí? De la dinámica, de las imágenes, de los remarcados, son esos que están, por ejemplo, puestos como en un color en violeta. Ahí está bueno, entonces, pensar, cuando leo, sacar, hay una frase que me pegó, y bueno, si me pegó, está buena. A lo mejor pienso, ¿está buena para interpretar a los lectores? En vez de ser una cosa que afirma algo que nos deja como medio picando, es más interesante todavía, porque invita a la reflexión, ¿sí? Invita a que uno se involucre, a que uno se quede pensando. Entonces, incluso después en el informe de lectura yo puedo decir por qué seleccioné esas frases. Puedo decir, bueno, yo seleccioné esto de este autor porque me pareció que era una frase muy motivadora, que invitaba a la reflexión. ¿Se entiende eso? Bueno, me pareció no, porque ahí hablé yo en primera persona. Uno generalmente cuando habla, la verdad es que habla en primera persona, sino que pues ponemos al revés, o hablamos con el plural, o ponemos, o se seleccionó esta frase porque resulta motivadora, porque, ¿sí? Porque invita a la reflexión, porque qué sé yo. ¿Entiende? Por ejemplo, creo que algunas chicas, no sé, no me acuerdo, Lucrecia te llamabas, que entregaste, tenía una frase muy linda de Yolanda. Y digo, bueno, esa es una linda frase para incorporarla en el desarrollo, en algún momento pertinente. ¿Y por qué? Puedo poner, si vos querés citar esa frase en el informe de lectura, que me parece re bien, está bueno que digas qué es lo que te parece interesante de esa frase, pensando en estas cuestiones, ¿no? De qué es lo que quiero lograr con la cartilla. ¿Entiendes? Bueno, esto de que el lenguaje, entonces, los elementos gráficos son la otra cuestión. El lenguaje tiene que ser claro y con mirada del público. ¿Qué significa eso? Que salvo que se trate de especialistas en este tema que yo voy a trabajar, vamos a tener que buscar la manera de explicar los términos y no darlos por supuesto, porque todo el mundo los conozca, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando se habla de la ley Micaela hay que explicar qué son esas cosas, qué se supone que es violencia de género, ¿sí? Porque todo el mundo lo sabe eso. Todo el mundo entiende que violencia de género no es solamente dar un bife. ¿Verdad que no, no? Bueno, entonces nosotros no tenemos que dar por supuesto nada. Tenemos que pensar que el otro, justamente yo tengo la oportunidad ahí de interpelarlo y de informarlo, porque si no lo informo tampoco voy a llegar muy lejos, ¿no? O sea, yo aprovecho las dos cosas juntas, ¿sí? O sea, la información también es un modo de interpelarlo, pero también pensando en esos recursos que son propios de la interpelación, ¿sí? Explicarle conceptos, por ejemplo eso. ¿Vieron cuando decía ahí los mitos? Es muy interpelante, porque no, generalmente mucha gente tiene mitos acerca de lo que es la violencia y lo que no lo es. Mucha de la gente que está bajo situaciones de violencia cree que no lo está, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, bueno, ahí está el tema, ¿no? Bien, acá, usar cuadros, letreros, destacados. Destacados es eso que vieron, ¿lo vieron? Eso que está destacado con un color, o que está en un cuadrito, pues el formato puede ser mucho, ¿no? ¿Para qué? Para no acabar teniendo textos planos. Estos planos no son dinámicos, son aburridos, ¿sí? Sino que se parezcan más a lo mejor a lo que aparece vieron en las computadoras, ¿no? Que hay como un juego ahí de dinámica, algo al costado, algo en el otro, ¿sí? Bien. La titulación y los intertítulos, que serían los subtítulos para nosotros, porque esto es, acá me parece que puse intertítulos, claro. Bueno, igual voy a poner subtítulos. Y si no me pone subtítulos, a ver. Los subtítulos ocupan también un lugar central. En la construcción de sentido más inmediata, ¿eso qué quiere decir? En que a mí el subtítulo ya me dice algo. Ya cuando leo el subtítulo, ¿sí? Algo me dice. Y en el sostenimiento, dice, tiene un ritmo y una dinámica de interlocución. ¿Se acuerdan que estábamos también interpelando, como dialogando, ¿sí? Porque eso es lo que tiene el folleto también, es decir, todo lo que tenga que ver con la promoción o con el convencer al otro, es como que uno tiene que mantener algo parecido a un diálogo, pero que no se va a responder, obviamente, pero sí como esa
algo parecido a un diálogo. Por eso dice interlocución, porque de alguna manera es como que yo estuviera hablándole al otro. Y tengo que mantener eso es mantener la interpelación, es mantener como una especie de diálogo ficticio. ¿Se entiende el concepto? Como permanentemente estar tirándole cosas, ¿sí? Que se parezcan más a un diálogo que a un monólogo, ¿sí? Sí. Esto es otra cosa interesante. Los títulos y los destacados no siempre tienen que reflejar, no siempre, porque a veces sí es necesario para un ordenamiento. Pero a veces podemos destacar algo que no tiene que reflejar o resumir el contenido del cuerpo. ¿Qué se refiere al cuerpo de un texto? Como vieron ahí, por ejemplo, a lo mejor, supongamos, no, acá, pongamos el cuerpo de un texto. Supongamos que este texto venía hablando de todo esto. A lo mejor un destacado no necesariamente resume, dice. ¿Por qué? Porque es más interesante a lo mejor que yo ponga, qué sé yo, una frase de pronto que invite a reflexionar, más que una síntesis de lo que dije. ¿Se entiende? Ese es el sentido. A veces destacamos, por ejemplo, una frase, como esa que yo dije, una frase que nos dispare una reflexión, que nos lleve a pensar, aunque eso no significa que sea el resumen de lo que yo estoy hablando en la parte del cuerpo del texto. Este paratexto, que sería un cuadro, ¿sí? O un destacado, ¿sí? No sé si han visto en las entrevistas alguna vez, vieron que hay como que el entrevistado, cuando dice algo interesante, por ahí lo ponen en un recuadro, ¿lo han visto eso, por ejemplo? Eso no es una síntesis de lo que dijo el entrevistado, es simplemente algo interesante que dijo y lo destaca, ¿sí? Sí. ¿Eso sí? ¿Alguien más? Sí. Sí, ¿no? Ubican. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá, ¿no? Es más interesante cuando abren nuevos sentidos, quiere decir, es preferible evitar afirmaciones, ¿vieron? Que muchas veces cierran, la afirmación es como que no te deja, no te interpela tanto, como algo que te ayude a pensar. Era un círculo, sí. Sí, decí. Se cierra así. ¿Cómo? Y después se pinta. No te escucho bien. ¿Me podés repetir? No sé quién está hablando, me decís que no te veo. A ver, te voy a abrir esto porque si no veo esto. No los veo, pero o los veo a ustedes o... A ver. Lorena, ¿estabas hablando vos? No, disculpame, le estaba justo explicando cómo tenía que hacer la tarea a mi hija. Ay, mi amor, Ay, tenía el pobrecita. micrófono abierto. Perdón, me Ay, olvidé sacar el no, audio. disculpame, porque te escuchaba entrecortada y no podía... No, no te hagas ningún drama, sí, obvio. ¿Cómo no vamos a entender? Ahí lo cierro, ahí lo cierro. Quédate tranquila. Bueno, entonces, lo otro, presentar ejemplos también, ¿sí? Tanto a nivel del texto como de imágenes, dice que es muy importante. Entonces, estas son como las características, ¿sí? Que hemos visto, de la cartilla. Y acá tenemos algún ejemplo, que es lo que yo les estaba mostrando, de dos cartillas muy diferentes. Si quieren, las podemos abrir o ver una más completa, ¿sí? Esta, por ejemplo, es bastante simple, bastante interesante, me parece interesante que la vean, a ver si la puedo... pero tengo que cerrar esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Más o menos sienten que les ayuda un poco, lo tenían re claro. Yo hice hicimos el sábado una cartilla en grupo, pero es mucho más resumida. Porque hay yo mostré como una página de una y una página de la otra. Sí, no son tan largas, no tienen tanta explicación. No, entendemos que no van a ser 20 carillas. Es mucho más simple y mucho más resumida. Es prácticamente la imagen, una imagen, que dentro de la imagen dice lo que sucedió, el hecho. Abajo Bien. explica qué pasó después de eso. Y arriba tiene muchas frases en globos alrededor de la imagen. ¿Pero es una ley. sola página, Juan? Sí, tendríamos que desarrollar otra página más como para que quede más completa. No sé si ustedes le dijeron esto yo me equivoco por ahí. O sea, el formato en realidad es como que lleva más de una página, o sea, ponele 3, 4, incluso lleva una portada, una cara, ustedes tienen que hacer una carátula primero para presentar, que puede ser una foto con
con el título, es eso, de hecho es así, miren, les muestro algunas. La idea, Laura, Sí, Dayana habla. a lo mejor es Eh, eso mismo que ustedes pusieron a lo mejor en una página, lo pueden dividir en 3, ponele, qué sé yo, y le ponen una Claro. carátula y Yo estaba atrás. haciendo una. Lo que habíamos entendido, Sí. lo que había yo entendido por cartilla educativa, era que, por ejemplo, yo fui a la posta sanitaria de mi barrio y fotografié una, que es como un ¿Quién póster. te dijo que era una cartilla educativa esa? Yo fotografié una, pregunté si estaba bien. Es más, el concepto de cartilla educativa que yo busqué decía que Ah. tenía que ser con la información mínima, clara y concisa. Eso está, tengo- eso no lo dudo. Lo que pasa es que me parece que lo que vos has fotografiado es un afiche. ¿Sí? Por el formato, porque algo que está pegado en una pared es un afiche, no es una cartilla. La cartilla es algo que te entrega, ¿sí? Ajá. Y que tiene que tener por lo menos la carátula, alguna página. Laura, Sí, a ver si yo entiendo, Dayana te habla. dale. Una cartilla es como los folletos que entregan los políticos, que tienen varias carillas. Sí, pero En no una doblada sería- como el folleto, ¿viste? Claro, Viste que los pero folletos tipo son así. así que se doblan. Esto es como si fuera un Sí. librito. Claro, Les tipo muestro así una. que. ¿Les muestro Bueno, alguna? sí. Pero lo que importa no es que vos en cada página, vos podés poner una frase y una foto. Miren, te puedo mostrar una incluso. Puedes poner una foto y en el medio una pequeña frase. Eso es así. Lo que importa por ahí es como que respetar un poco el formato. Tampoco importa si hacen 3 páginas, 10 páginas. ¿Sí? O sea, eso manéjenlo ustedes. Te diría que un par de páginas, una carátula y algo al final tendría que tener. No sé, Margarita, si han hablado otra cosa y yo estoy desubicada, perdón. Voy a... Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Porque no me encuentro acá abajo el micrófono. No. Lo que pasa es que cuando hablaron en las consignas que les pasó Fernanda, está descrito lo que es una cartilla, que es una cartilla, que es lo que deben haber leído ustedes. Pero a su vez Fernanda vieron que les dio algunas libertades de diferentes, apeló a la creatividad de ellos para que presentaran diferentes formas, de diferentes formas esta información que sea llamativa, incluso con Bien, algún o sea, que no videíto. necesariamente sea una cartilla, entonces sería, Margarita. Bien, eso para mí es muy importante porque yo no lo sabía, entonces en ese caso, pero no lo Pero dijo llamemos que podíamos cartilla. hacer como video también lo podíamos. ¿Sería? ¿Como un PowerPoint puede ser? Pero el PowerPoint sí, porque todo lo que yo tengo acá es en PowerPoint y yo te puedo mostrar una cartilla en PowerPoint, sí. Claro, pero ¿usted vio la que mostró esa que era de color lila? No, pero Ahí eso no es volví, una ahí cartilla, es volví. una página. Por eso, yo te voy a pasar lo que es una cartilla que yo te muestre, para que por lo menos no quede esa duda. Después, más allá de que a ustedes puedan hacerlo en un formato que sea un tipo afiche, que sea un video, pero eso es otra cosa, no es una cartilla, ¿sí? Es como si me dijera, una revista, un diario es un diario, ¿sí? Una cartilla es una cartilla, que significa como un pequeña hojita. Esperen un poquitito, vamos a pasar una y después vemos esto. Voy a pasar esa misma que tenía ahí, pero a esta. Bueno, ¿ven? Tenía un montón de páginas. No. Ah, pero es mucho más largo. Bueno, pero no es que sea más larga, porque puede tener 4 páginas, creo. No importa. Bien, esta es una cartilla que habla de cómo prevenir la violencia contra las mujeres, niños y adolescentes. Fíjense, está ubicada en tiempo de COVID-19. ¿Por qué surge esta cartilla? Porque obviamente se ha visto. Esta es la carátula, la primera. Al frente, este es como un librito, porque acá no lo abrimos todavía. ¿Sí? Y ves que ahí dice cartilla informativa para agentes y promotores pastorales. Decía, esto ha sido hecho para gente de una parroquia, ¿sí? Para que vayan a las familias y hablen sobre estos temas. Te voy mostrando. Fíjate, es que dice, por ejemplo, acá está quienes todos, ¿no? El editor, quienes intervienen. ¿Qué recomienda el Voy a cerrar esto, perdón. Bueno, ahí está, por ejemplo, autodiagnóstico para el agente y promotor. Tema 1, ¿ven? Tiene como distintas secciones. Tema 1, violencia contra las mujeres, niños
Y fíjense que esta página, si querés, es una página que solamente dice tema 1, violencia, y el título, ¿no? Y acá dice, recuerda que, por ejemplo, ¿ven? Ese recuerda que está apelando al otro, durante el aislamiento social. ¿Mm? Cada una es como que tiene mucha imagen y algo de texto, ¿sí? ¿Mm? ¿Se entiende? Esa es la idea. Sí, sí. Otro, esto ya lo pasé, perdón, me equivoqué. Vamos para adelante. Debes conocer que, y acá dice, por ejemplo, la violencia de género es una manifestación, define qué es una violencia de género, que la ley 30.000 busca bla, 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 bla. Fíjense esta, miren, es re cortita. Hay varios tipos de violencias, ¿vieron? Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, ¿sí? Bueno. Ven que algunas tienen muy poquito texto, algunas tienen un poquito más, eso lo seleccionan ustedes. Entendemos que no van a hacer una cosa larguísima ni con el tiempo que no tienen, por supuesto. Fíjense que acá miren esto, mito sobre la violencia es otra cosa que lo ponen mucho más sintético. Por ejemplo, los hombres no pueden evitar ser violentos porque es parte de su naturaleza. Falso. Sobre las mujeres pobres, solo las mujeres pobres y con poca educación. Fíjense que son los mismos, solo que acá están puestos mucho más sintéticos que en la otra cartilla de la ley Micaela, que sí consideramos que es muy extensa, ¿sí? Pero acá fíjense lo que pusieron, ¿no? Los mitos están hechos en una sola carillita, ¿sí? Señales de alerta. ¿Qué? Dice, ruta para la denuncia. O sea, ¿qué hacemos cuando tenemos que denunciar? Y fíjense esto que tiene que ver con esto de la infografía, es decir, de representar todo con una imagen, ¿no? Hay un caminito que, ¿sí? A veces explica más una imagen que, ¿sí? Que una... Tema Las 2. palabras. Que las palabras. Tema 2. Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en tiempo de COVID-19. Entonces, imagínense ustedes que por ahí hacen uno, dice ley Micaela, y pongamos que tema 2 ponen ley Yolanda. Y para Ley eso Yolanda. usan una sección. Y otra sección. Recuerda que más o menos se parece, ¿vieron la estructura? Recuerda que, además, en este contexto, debes saber que, bueno, obviamente, ¿qué me estará diciendo, no? También, mitos sobre la violencia sexual, ¿sí? De vuelta vuelve a poner, hay varios tipos de violencia sexual, violación, actos contra el pudor, ¿sí? Con contacto físico, sin contacto físico. De nuevo, ruta para la denuncia, vuelve a repetir, porque básicamente la ruta es la misma. O sea que me vuelve a repetir porque considera que es algo importante. Esta es la que ustedes vieron. Si conoces al final, ¿cómo termina esto? A dónde acudir, si conoces a alguien que es víctima de violencia. Y ahí está la etapa de atrás. Eso sería una cartilla. El formato cartilla sería esto. A esta les mostraba la otra, es mucho. La otra sí realmente tiene una enorme cantidad de texto, que es una de la ley Micaela exactamente. Pero bueno, depende del público también que nosotros tengamos. Una pregunta, entonces Sí. la cartilla tiene que tener esos requisitos, tiene que tener una carátula, tiene que tener lo mismo al final, también quién la escribió, todo lo tenemos que poner igual. Mirá, si ustedes tienen esa libertad de poder hacer un afiche en vez de una cartilla, lo único que sería bueno es que ustedes no se confundan que después una cartilla es una cartilla, ¿sí? Y que sepan que un folleto es un folleto, porque no es cuestiones de formato y de cuestiones que tienen que ver. De cualquier manera, yo no sé cómo hicieron ustedes para ponerlo todo en una, con la ley Yolanda y la ley Micaela, no sé cómo. Está como por una cuestión ordenativa, a mí como que me suena, pero No, no nosotros quiero... pudimos Sí. lograr hacer solamente lo de la ley Micaela. No es tan larga, Ah, tiene un entonces van a capítulo ser nomás. como 2. Claro, pero bueno, no, ahora que me Juan acabo de dar Carlos, cuenta de pero otro igual formato. no están, o sea, si van a ser 2, a lo mejor las pueden poner las 2 en la misma y poner alguna carátula y alguna parte atrás o eso mismo que pusieron en uno lo ponen en 2, qué sé yo, por Lo que pasa decir. que, no, lo que pasa de la manera que lo hicimos nosotros, no es muy larga tampoco la ley de Micaela, porque son 11 artículos de lo que leímos, y bueno, la Sí. información que encontramos, más o menos vimos dónde está dirigida y todo, pero quedó muy, muy resumido en una sola hoja, con globos y imágenes y todo, quedó demasiado resumido. Vamos a tener que desarrollarla un poco más, entonces, aunque sea hacer 2 hojas por cada ley. Claro, ahí está, por ejemplo. De cualquier manera, yo no quiero complicarles la vida, Fernando. Lo único que sí quiero es que por ahí no quede en confusión.
sobre lo que es una cartilla, ¿sí? Claro, Ahí- es muy parecido como a una historieta, sí. Es como si fuera, ¿vieron la cartilla médica? A veces que tenemos las obras sociales, nos dan unas cartillas de, a ver qué otra cosa. Por eso dice que se parece a un manualcito, es como un manualcito, porque es como algo que Sí, en vez de ser como un folleto que se abre así, se despliegan 3 caras, 2 caras, ¿vieron los folletos? Es más, hay algunos folletos que llamamos folletos que son como cartillas también. Lo que tiene es que es como un librito, como un pequeño librito infantil, parece un librito... Sí, no había entendido bien que era una cartilla entonces, porque no. Claro, ves que No, por ahí uno da por sentado muchas completamente, sí. cosas, y ustedes disculpen, porque es cierto, ustedes tienen poco tiempo para apropiarse de muchos conceptos, por eso yo tampoco quiero complicarles la vida de ninguna forma. Y Pasa que en la clase con la profe Fernanda, perdón Laura, no, ella también. nos dijo que podíamos hacerlo tipo folleto, en video. Es por Entonces, eso la confusión que todos tenemos, porque me pasa exactamente lo mismo. Yo iba a hacer perfecto. solamente de una No- sola carilla, y ahí en esa es poner una imagen y información que esté destinada a los estudiantes, porque es del ámbito universitario. Claro, tipo Pero póster. o sea, ella, Fernanda, nos dijo que Sí. podíamos hacer estilo folleto, video o así. Es por eso nuestra confusión. Bueno, Claro. pero esto de una sola cara ni siquiera sería un folleto, ¿eh? Sería una afiche. Porque un folleto por lo menos tiene 2 caras, una anterior y otra posterior. ¿Sí? ¿Entiende? Es algo que se entrega. Por ahí yo soy profe de lengua y por ahí es como que pero no tengo ningún problema mientras ustedes sepan lo que están haciendo. O sea, si es un folleto, es un folleto. Si es una cartilla, es una cartilla. Si es un afiche, se supone que es para pegar en una pared y ya tiene otras cuestiones. Entonces, eso por ahí sí, tengamos esa precaución. Si es un folleto, puede tener 2 caras, es el folleto mínimo, 4 caras, 6 caras, ¿sí? ¿Se entiende? Que la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que la cartilla viene como si fuera enganchado como un librito, digamos, ¿no? En cambio, en el folleto viene como páginas plegadas, caras, lo que llamamos, ¿sí? El tríptico, por ejemplo, el tríptico tiene 6 caras y serían 3 hojas, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero son 6 caras, ¿se entiende? Sí, Jessica. Buenas tardes, me conecté recién Hola, porque, Jessy. bueno, como Andre terminamos la primera clase de ambientación, así que bueno, después veo la clase grabada bien, pero les hago una consulta. Con el tema de la cartilla, nosotros la de Micaela, ya creo que no sé si Celeste ya mandó la prueba piloto, no sé si la subió. Disculpen un minuto. Lau, por favor. Perdón. El hombre araña. Sí, disculpen. La subió, perdón, creo que Jessica, se la subió a la wiki. Sí, creo que subió ya la prueba piloto de la cartilla de la ley Micaela. Vamos a hacer unas correcciones, igual y algunas modificaciones en el grupo, y ya mandar después la definitiva. Eso por un lado por la ley Micaela, y la vamos a mandar en realidad en un, ¿cómo es? PowerPoint, no, ¿cómo es la de diapositiva? Sí, PowerPoint. Sí, PowerPoint. Sí, Bueno, capaz que para una cartilla es un formato bastante práctico. Sí. La presentación de la ley Micaela la vamos a hacer así, en PowerPoint. Por otro lado, para la ley Yolanda, la idea nuestra, que bueno, surgió como para no hacer 2 cartillas iguales, hablamos en el grupo de hacer una como si fuera un símil del hall de entrada de la facultad de acá de Humanas y de allá de Santa Rosa, de la sede de Santa Rosa, y hacer como si fueran el folleto, digamos, en las paredes. Como decir, bueno, se pintó una pared con distintas imágenes, distintas frases. No sé si eso es válido o nos tenemos que inclinar por otro lado. No, bien, a ver, ¿cómo yo decirle? Yo desde el punto de vista de la lengua, mientras ustedes tengan claro qué es lo que están haciendo, sí, vos estás hablando de un afiche. Si van a una pared, es un afiche, ¿sí? El afiche es, a su vez, muchísimo más sintético que una cartilla educativa, desde ya. Porque el afiche está hecho para verlo desde lejos, por eso se pega en una pared.
desde el punto de vista del lenguaje no es lo mismo, ¿sí? Porque por eso lleva eso titular, es fundamental, es para promocionar algo, y está hecho para que alguien pase desde lejos y lo vea, ¿sí? La idea nuestra El era... sentido el sentido es más o menos parecido, porque todos de alguna manera son textos que buscan interpelar, o buscan, mejor dicho, son apelativos, o sea, traten de influir sobre vos, en este caso para que vayas a un evento, para que sepas que hay, te informan, pero a su vez te tratan de convencer, ¿viste? Pero, la idea nuestra, sí. la idea es que ahí no vas a poner casi información en una ficha. No, en realidad lo que pensábamos hacer es como si usáramos 3 paredes, ¿no? Donde en una íbamos a usar como la principal, que sea para brindar la información principal de la ley, y en las otras paredes como que generar títulos de conciencia, o ejemplos de qué se puede, qué cosas podemos hacer para cuidar el medio ambiente, como que quedaría el folleto plasmado en la pared, no sé si me entienden. Vos decís que es una imagen que refleja una pared con todas estas O sea, como consignas. creativo, Claro. está bueno. Si vos en vez de escribir sobre un coso, sacás una foto donde está plasmada un poco la idea de la página, es perfecto, es muy creativo desde ya. No sé a quién le vas a pintar todas las paredes, eso no te lo voy a preguntar. No, en realidad queríamos usar el programita que se usa, por ejemplo, los arquitectos. Estábamos viendo de usar un programita así, de decir, bueno, que aparezca el hall de entrada de la Universidad Nacional de La Pampa y hacer como que en la pared, hacer los dibujitos y las frases y las fotos y demás. Bueno, pero eso, independientemente Pero si me de eso, enrosco mucho, lo podés usar lo podés hacer en varias páginas o no, eso, digamos, ¿no? Si tomás varias fotos, por ejemplo. Claro, sí, pero sí, por ahí que eso no sería un no. impedimento, quiero decir. Ajá. Pero bueno, yo ya les digo, no quiero complicarlos, lo que sí entiendo por qué los informes de lectura son tan cortitos, porque claro, si ustedes saben poner algo que se parece a un afiche, básicamente casi como que no desarrollan nada de las temáticas relacionadas con la ley Micaela. O sea, ¿qué llegan a desarrollar si solamente entregan una carilla? No sé. Ahí ya no, ahí entiendo un poquito por qué el informe de lectura, no sé, salvo que igual lean mucho y bueno, ustedes informen a ver qué seleccionaron, hicieron esa selección. Yo no sé si leyó el mío, Laura, yo se lo mandé a Margarita, está en proceso. No, el yo mío. leí ayer, en el tiempo que tuve, Jessy, nos estábamos manejando un poco así. Sí, no, el mío está en proceso, Margarita ya me hizo las correcciones de la primera parte, yo ahora tengo que continuar. ¿Hay un drive? Estaba en manuscrito todavía. Estaba en manuscrito, sí. Claro. Son unas Está haciéndome como las observaciones generales, Margarita, claro, y después me lo están enviando para... Sí, yo ya lo iba a mandar lo iba a escribir, a pasar al Word esta noche y a continuarlo, porque recién estoy con... Es más, se me va a complicar la síntesis, a mí me va a pasar diferente. ¿Te vas a pasar de las 5 hojas, decir? Y no sé. Porque hay tantas cosas que... A mí lo único que sí que no me sé. sorprendió un poco es que ninguno de ustedes haya bajado una cartilla, como para que no, porque parece como que no sabían cómo era una cartilla. Era parte del proceso que ustedes tenían que hacer. Entonces, por eso pienso que nadie los va a desaprobar por eso, pero es como algo que no se hizo, digamos, o sea, que en ningún momento buscaron una cartilla para ver cómo era una cartilla, ¿no? Porque a lo mejor ustedes podían haber planteado, me podrían haber dicho, mira, sí, yo vi lo que era una cartilla, pero a mí me gustaría hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿sabés que Laura tal vez ha sido por esta confusión de la libertad que les dio Fernanda para elaborar de acuerdo a su creatividad? Entonces, hay una definición de cartilla, pero ellos pueden elaborar, ser creativos en la elaboración. Por eso, tal vez menos, ninguno se bajó y empezaron a pensar en cómo elaborarlo. Que no es afiche o tríptico y otros proyectos, pero pocos de cartilla propiamente dicha. O sea, bueno. No digo nada, entonces. Solo que tengan claro. supongo yo que les ha pasado
a los chicos, yo. Por eso les digo que suban y como No, es Fernanda que, dijo, bueno, a lo mira, mejor por la óptica de Fernanda, que no les dio mucha información, o no les dio nada casi, digamos, está viendo a ver qué es lo que ellos logran ¿qué es resolver lo con que respecto. exacto? Claro, Exacto. entonces a lo No, mejor es por igual, eso, ella no les dijo cómo tiene que La ser, confusión- sino viendo a ver qué hacen. O sea, que Claro. bueno. La confusión que yo tuve fue mía. Yo leí teóricamente lo que era una cartilla educativa, pero no lo interpreté bien porque al final no sabía que era 4 o 5 páginas o 3 o que tuviera una carátula. No sabía que era eso. Claro, pero por eso digo, o sea, el planteo de una Fernanda confusión mía. como que fue por otro lado. Yo por ahí les di mucha información y Fernanda los dejó para ver qué hacían ustedes, digamos. O sea, si buscaban en una cartilla, si miraban en una cartilla, si se fijaban cómo estaban. No, lo que nos pasó que, bueno, en la clase de Zoom surgió varias, o sea, como distintas propuestas. Yo por eso en un momento dije lo del programa de radio, entonces descartadísimo. Pero bueno, por eso creo que nos hemos confundido. Claro, acá yo todos. como que me encuentro un poco desubicada porque entonces hay algunas cosas que no y otras que sí. Y entonces, bueno, ahí ya no. Pero O sea, bueno, a mí me ahí, pidieron cartilla. ahí corroboré, bueno, tanto para las dos, Margarita y Laura, si quieren ver, está subido en la wiki. Ajá, La wiki nuestra, en la parte de ficheros está la prueba piloto de lo de la ley Micaela, de la cartilla de ley Micaela, por si la quieren mirar, nos quieren hacer alguna sugerencia o algo. ¿Y esa es una cartilla? Porque siguen Cartilla. diciéndole cartilla y cartilla, No, y a mí me pone esa- mal. Vos si divulgás posta es tenés cartilla. para discusión. Esa es cartilla, buenísimo. Es cartilla. Por eso, si vemos que bueno, vemos las sugerencias de ustedes, los comentarios de ustedes, si vemos que por ese lado vamos bien, y la hacemos a la ley Yolanda también, vamos por ese lado también. ¿Cómo hacer para subir imagen a la wiki que no puedo? No te sé deja cómo subir subir. imágenes, Valeria. No, ¿Quién habló, no. Valeria? Sí. Cuando pones editar, ¿no? Que se abre ese cuadro, no te deja no, subir fotos. No, ni dice insertar imagen, pero no me aparece nada, no me deja para subir nada. ¿No te deja pegar? No, Tal vez sea el no, dispositivo, tampoco. porque a veces... No, lo hice en el celular, lo hice ¿En la compu? No, ¿También? a mí tampoco. Lo hice en el celular, lo hice en la compu, lo hice en la netbook, no. No me deja ninguno. ¿Vos estás con las chicas de enfermería? Sí, ¿Sos de enfermería? sí, Bueno, con Mica entonces, y por ahí vos con... podés subir información y hacer en detalle, y las chicas que pueden suben imágenes. Mi hija me dijo, dice, puedes subirla en un Word, dice, a lo mejor te puedes dejar subir un documento, tampoco me deja subir un No documento. te dejan por eso, a lo mejor es un problema del dispositivo. Claro. Puede ser. Bueno, Capaz. digamos, no se preocupen, lo que pasa es que es como que la mirada es diferente desde este taller en el sentido de que, no porque les vamos a, sino porque Fernanda ha planteado otra cosa, como que les dio un desafío y ella los dejó, no es que les va a decir esto está mal, ustedes tenían un montón de cosas para averiguar, de todo Bueno, tipo de por cosas, las desde las dudas, leyes, Laura. desde lo que era una cartilla, desde lo que era, bueno, y dentro de eso ustedes, bueno, se movieron con ciertos conocimientos cada uno. Bueno, digamos, los problemas no se resuelven enteros o nada, digamos. Resolví esto, resolví lo otro, resolví eso, a lo mejor eso de la cartilla a nadie le preocupó, o te plantearon otras cosas, no hay problema. O sea, si ustedes le dijeron que podían hacer otra cosa y ella nunca les puso un pero, buenísimo. Y de cualquier manera... por las dudas, lo que antes del 18, hablen entre ustedes. Lo que importa es Así que no hay por lo menos sorpresas. el objetivo quede bien. Porque yo sí claro. me parece que tengo que elegir un formato que a mí me permita cumplir con lo que yo dije, ¿sí? Capaz que un afiche, no lo sé. Me dejas un poco así. Sí, dijo afiche y sacarle foto y también mandarlo, dijo. Ajá. Bueno, en ese caso está buenísimo que vos sepas que es un afiche y no una cartilla. Es lo único que yo pido. Por lo menos para la gente que va a entrar en humana y en primaria, que sepan que hay una diferencia entre la cartilla, porque no es lo mismo. Vieron folleto, afiche, cartilla, son todas cosas diferentes. A lo mejor el de económicas nunca vas a hacer una cartilla, no lo sé. Pero bueno. Acá Flor Esteves pregunta si vas a calificar. Bien. Laura. No, ¿qué querés decirme? Como todos vamos a calificar, o sea, en el sentido No, de ella todos nos vamos pregunta a... esto en este detalle.
En realidad la evaluación es el trabajo, el proceso que ustedes... No saben lo que voy a trabajo de evaluar, tiempo, básicamente, es que ustedes hagan en este periodo que ustedes tienen, que sabemos que es corto, que ustedes mejoren las primeras entregas que han hecho, ¿sí? Sobre todo voy a evaluar eso. Es decir, por ejemplo, esto que yo les decía hoy, atendimos al modo que teníamos que citar, atendimos a las cuestiones que, bueno, pudimos mejorar lo que habíamos hecho, a lo mejor si no era muy coherente, si no tenía mucho sentido, pudimos hacer aunque sea algún párrafo propio, donde nos pudimos apropiar, ¿se entienden? Esas cosas voy a evaluar yo, ¿sí? Porque si no me meto con las cuestiones que definió Fernanda, que es otra, que Fernanda va a evaluar un poco a ver cómo fueron sus estrategias frente a ese problema que les planteó. En cambio, yo de pronto voy a evaluar esto que tiene que ver con el proceso de lectura y escritura, ¿sí? A lo mejor son dos miradas, ¿entiende? Por eso no me voy a poner a discutir para nada, y me parece que para nada voy a discutir. Simplemente nada más que sepamos si cartilla es cartilla, que estamos presentando un afiche, no es un formato de cartilla, pero a lo mejor me pareció ingenioso, y si es re válido, porque podría haber sido un folleto, y podría haber sido un afiche, o sea, podría haber sido cualquiera de esas cosas. Simplemente como a mí me dijeron cartilla, yo... De cualquier manera, lo que vimos hoy sobre la cartilla es tan válido para cualquiera de estos elementos que ustedes dicen, porque lo que hablamos básicamente es cómo desde lo verbal y desde la imagen uno interpela, ¿sí? Y pone en situación al otro de reflexionar, que me parece que esa es la idea del educativo, ¿no? No como decirle, tenés que hacer esto, sino moverle un poco el coco, digamos, como, ¿no? Dejarlo pensando, involucrarlo en esta problemática que nos corresponde a todos. Desde ese punto de vista me parece que eso es lo que más importante, que ustedes logren. ¿Sí? Así que bueno, no es para que se vayan hoy arrancándose los pelos, no hice una cartilla, porque yo no te voy a evaluar de última vez. No, menos si yo sé que Fernanda les dio esa libertad. O sea, por ahí son cosas que faltó. Ustedes piensan que esto lo armamos muy sobre la pata, o sea, porque a mí me llamaron un viernes y yo estaba el lunes dándoles el primer taller, o sea que no hubo ese tiempo a lo mejor de madurar también y hablar entre nosotros, ponernos de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Es como un plan piloto fue esto casi. Sobre todo para mí, así que menos me voy a involucrar a decirles que algo no está bien o los voy a desaprobar. No. Pero sí quisiera ver eso que yo les dije, que ustedes se puedan apropiar de algo para poder decirlo, puedan citar un autor, lo que dice un autor o un organismo, lo que sea. Esos son conocimientos para ustedes, para toda la carrera, y diría para toda la vida. Entonces, esas cuestiones sí voy a evaluar yo. Después, si el formato que hicieron es cartilla o no, pero no me digan que es... Bueno, ahora entonces, si podés, Laura, entrar a la wiki número 3, ahí en la parte de ficheros. El otro día las leí, ahora yo no te lo prometo ahora. Porque bueno, no, yo porque ahí justo está la prueba piloto. Si te juro que hoy estuve sentada desde la mañana acá en esta compu. Pero sí, la voy a mirar. No, más que nada para ver si ya a esa le hacemos las modificaciones que por ahí tenemos pensado y ya metamos de lleno en la cartilla de ley Yolanda, y por ahí esto de la idea mía, del hall, de entrada, de última lo podemos incluir ahí como foto o como decir una fecha especial, por ejemplo mañana el Día de la Mujer, y poner como pancartas ahí en la universidad, y buscar el Día del Medio Ambiente, y buscar... que son ideas re lindas, yo no te quiero frustrar con eso, porque me parece que además hubo la intención de hacer algo superador, o sea que para nada no te sientas inhibida para hacer tu idea original, más que estás presentando igual una cartilla. Así. No, pero de última la hacemos como el formato que hicimos la de Micaela, pero incluimos esto de decir, bueno, en día de la concientización del mes de la mujer, o del Día de la Mujer, el Día de la concientización del medio ambiente, presentamos esa claro, parte. está buenísimo, o sea, y además que bueno, establecer relaciones siempre es un modo de mirar que es enriquecedor, ¿sí? Bueno,
entonces yo ya después le comunico a mis Dale, compañeros. Jessy, en cuanto lo pueda, dice que Margarita enseguida más o menos le pega una miradita como a las cuestiones generales, después me lo pasa, porque como que ella hace unas apreciaciones generales, después me lo pasa. Y yo por ahí completo algo, nada más que me pareció importante, ¿sí? Y hoy les quería comunicar eso, más que nada porque con respecto al informe de lectura, que entiendo que es una forma de escribir que ustedes no están acostumbrados, que nosotros no sé por qué en el colegio nos acostumbramos a poner los conocimientos como si surgieran de la nada, como si fuera la magia, y decimos, Bueno, no sé, a mí lo que ¿entiendes? me pasó es que arranqué a escribir y en el momento me olvidé de agregar el tema de las fuentes. Claro, De decir, como de que eso marcó lo dice Margarita, alguien. ¿de dónde lo sacaste? Entonces, bueno, ahora tengo que entrar a modificar esa parte de decir, bueno, por este autor o por este artículo, digo esto. Así que, Eso bueno, es con importante, Jessy, porque en realidad esto es una aproximación a la escritura académica. En el transcurso de la carrera, y sí, se va a ir profundizando esto hasta que se haga, y a veces te olvidas de cosas también, ¿no? Sí. Pero es importante lo que hoy un compañero aquí en el chat dijo, que cuando ustedes ahora elaboran el informe, o por ejemplo hacen la cartilla, antes, cuando lo elaboran o cuando escriben el informe, después de eso, revisan todas estas pautas que Laura presentó acá, los PowerPoint, todas, ¿no? Y entonces comparan lo que ustedes escriben con lo que, como de la manera que tiene que hacerse. Y si lo han entendido, que está muy simple, van a ir encontrando los detalles, y los que no lo encuentren, porque recién ustedes comienzan, se los vamos a ir marcando nosotros. Claro, de hecho ayer cuando me mandaste las correcciones, anoche cuando me mandaste eso, digo, bueno, me imprimo el tema de los conectores, que fue algo que me remarcaste, así que tengo la hojita con todos los conectores del Abrí un Power. poquito el PowerPoint y vas a ver ahí, sí. Si está en armonía con las normas, vale también. Esa otra de las cosas que me faltó. Porque es muy... Descargar eso. Corrección, entonces a mí me manda... Sí, me devuelve ya la hoja completa. ¿Lo que vos me mandaste? No, digo que si a Jessica le mandó correcciones, digo, a mí me manda la hoja completa. Me la devuelve entera. Ahí siempre hay un progreso. Vos empezaste con eso. A partir de eso, bueno, entre Laura, yo, Patricia... No se olviden que estamos apuntando como a cosas grandes, generales, que les van a servir para siempre. A lo mejor no les vamos a corregir, a lo mejor hasta lo último, pero por ahí es como que estas cosas que yo les cité, ¿no? Poder citar la voz de otros, porque es fundamental en una universidad, que como dijo ya Patricia varias veces, no es el conocimiento nuestro, a veces sí, bueno, llegará un momento que nosotros también podremos investigar, podremos producir conocimiento, pero por el momento los conocimientos tienen dueño, ¿sí? Entonces, los citamos siempre en las voces de quienes los producen, ¿sí? Entonces, esa es una costumbre que, nos cuesta un montón, porque nunca lo hemos hecho, ¿sí? Es más, nos parece, pero vamos a estar diciendo todo el tiempo que lo dijo este, que lo dijo el otro. Claro, porque al principio que nosotros no podemos opinar demasiado, porque todavía no tenemos bases teóricas como para poder a lo mejor comentar o se entiende, entonces es más difícil. Entonces parece que estamos diciendo fulano dijo tal cosa, mengano dijo tal otra. Por eso también está también un poco la evaluación de ustedes en ese informe, pero entendemos que va a ser reducida, obvio. Si ustedes para empezar a refutar un autor o para decir algo, uno tiene que tener una formación teórica importante para poder hacerlo, por lo menos sobre ese tema, ¿no? Sí. Pero por eso también pueden usar otro tipo de artículos, ¿no? Para ponerlos en relación, ver si hubo oposición, si no hubo oposición, esas cosas son interesantes, a ver qué artículos encontraron, y cuál de esa información les pareció, sobre todo, más relevante para, como decimos, concientizar, hacer reflexionar, esta idea del hacer reflexionar, de educar, ¿sí? Es una educación reflexiva, no autoritaria, no es que yo te digo, pensá así, sino que te digo para que reflexiones, ¿sí? Te incorporo a esta idea de que somos una sociedad y que, ¿sí? Que buscamos esa concientizar desde una invitación a reflexionar, digamos, ¿no? Y por eso me parece que igual lo que vimos, yo se los voy a mandar igual,
lo de la cartilla porque les va a servir, no importa. Estas ideas de que con la lengua, como lo hacemos, que la pregunta es interpeladora, ¿sí? Que también esto de incluir al otro en el discurso, ¿sí? Incluir al otro, o interpelarlo con un vos, con un usted, con... ¿Entiendes? Son recursos de lengua que son interesantes para todos. ¿Mm? Margarita, ¿cuándo vas a subir entonces la clase? Así le aviso a mis compañeros. Sí, ustedes no saben lo que ¿Cómo? tardo ¿Perdón? yo en ¿Esta la clase? clase, esta clase Mañana. yo, ahora, sí, ¿sabes por qué vas a Perdón mañana? la intensidad. Porque ya sabe Son- Margarita lo que tarda, se tiene que Son transformar toda, no sé densos, por qué, va a es estar toda como desglosada hasta Ah, que termina y después cuando la Es quiero abrir me dice, cierto. no la puedes, todavía estamos ay no, yo no termino más, y como generalmente Bueno. termino una hora que es para cenar, ¿viste? Entonces ya listo. es como que Claro, la son pongo a pesados. transformar y mañana le mando toda a Exacto. Margarita, o a última hora le mando toda a Margarita y mañana ella lo sube, porque si no, la tengo que tener Exacto. hasta las 2 de la mañana, pobre Margarita. Incluso después ese MP4 tiene que transformarse en Claro. YouTube para poder subirlo al aula, porque son muy pesados para los Moodle, Tremendo. para el aula. Yo lo Entonces, tengo que por meter eso en el tarda un Drive, poquito. ¿viste? No lo puedo mandar por correo. Ah, bueno, claro. Tengo que y sí, poner en porque un es re Drive y compartirles a pesado. ustedes un link. O sea que todo eso hay que Es, hacer. es re complicado, sí. Sí. Por eso tarda un poquito. Pero de todos modos, chicos, yo les sugiero que todas estas pautas, descárguenselas en su compu, ténganlas, los Sí. PowerPoint, ténganlos porque esto es valiosísimo, va a servir siempre. Sí, Esto yo lo- recién comienza, pero después van a recurrir siempre a lo mismo. Y las normas APA son por ahí complejas, pero las pueden leer, se las pueden descargar, y para entenderlas bien y refrescarlas bien, recurren a estos powers que están muy bien explicados, muy bien detallados. Así que les sugiero, esta es una información que tal vez otros ingresantes que tienen No el la secundario tienen. no la tienen. Así que No, ustedes eso ya quédense entran con tranquilos, ventaja. porque los problemas de escritura y todo lo que a ustedes les Sí. pasa a todos. No se crean que porque la gente que terminó... No, eso le pasa a todos. No. Ustedes yo creo que van a estar, ya cuando no sé si alguien está, hay algunos de primaria, así que cuando lleguen a lengua, yo digo, ay, qué bueno, que ya hablamos de esto, de la escritura. Ay, se fue recién, me parece Andrea me parece que es de primaria. Imagínate que puedan hacer unos párrafos en tercera persona o en impersonal, ¿viste? Y todo eso, y yo lo veo como una cosa genial, ¿viste? Bueno, digo, qué bueno voy a hacer, estoy esperando. Ojalá, Es difícil, no es ojalá lo fácil. pueda ver. Sí, lo va a ver, pero no es fácil, chicos, no es fácil. Yo creo que Ay. a mí, una de las cosas que más me costó hasta casi el final de la carrera es la escritura académica, porque uno siempre, algo se te olvida, algo se te pasa, y a veces, por eso es importante esto, y creo que Cristian lo comentó, y Juan Carlos, o creo que, no sé, Jorge también, es que de entrada nomás hay cuestiones, como por ejemplo, las citas, que son fundamentales, pueden llegar, ustedes pueden expresar muy bien la idea, pero le pueden desaprobar un parcial, porque no han puesto las citas, porque no son ideas de ustedes. Entonces eso es fundamental en la escritura académica. Claro, Así y que- eso también, por eso les digo, traten de hacer alguna paráfrasis, algún párrafo propio, aunque sea, quiere decir, aunque sea, hagan unas modificaciones, aunque esas modificaciones no sean enormes. ¿Por qué? Porque está muy mal visto que uno agarre, copie y pegue, ¿me entienden? O sea, porque es apropiarse, es como una cosa de medio de traición. Es como si yo le sacara una canción a alguien y le quito los derechos de autor. O sea, tomar algo que dijo otra persona y citarlo como propio es como algo que no se admite mucho en la universidad. Entonces, bueno, ahí es como un ejercicio que obviamente no esperamos que salga al 100%, pero que haya un intento, que haya una... Eso es lo que yo voy a evaluar. Lo que voy a evaluar es... De cualquier manera, esto es un proceso, así que bueno, saben que no es ni tampoco la última oportunidad, también lo saben. Antes de salir, Margarita, te quiero contar que las dudas que tenía, que te había mandado por el campus, nos dijeron que llamemos al rectorado mañana, así que ya nos va a llegar la información un poquito más clara. Es todo, ¿viste lo que pasó hoy? Los links para la clase de hoy, recién hoy llegó.
Entonces es todo así. Lo mismo sucedió Sí. con este taller. Es todo hay todo sobre la fecha, sobre la marcha, entonces hay algunas cositas que se tienen que pulir. Y el tema del SIU es una cuestión. Allá Claro, los en chicos, realidad Juan Carlos la nosotros- tiene solucionada. Ayer no Ustedes andaba el todavía SIU, no. Yo les digo que Ayer ayer no no andaba. andaba porque yo traté de entrar, tengo mesa esta semana y quería ver los inscriptos y no había manera Ya de... querías ver, bueno, o por ahí necesitan entrar al campus y no se puede porque está Claro, no. cerrado. En realidad nos Todas dijeron que nosotros, al estar en este programa, tenemos que llamar al rectorado directamente, que la información para nosotros, en este caso, va a salir de ahí. Hasta que ustedes estén inscritos, va a ser como una línea directa, pero no falta mucho, chicos, no falta mucho, así que pronto ya van a poder inscribirse en las materias y todo. Yo tuve, por ejemplo, a mí me pasó que como no puedo entrar al campus para ver el plan de estudio de la materia, ¿No pudiste entrar? ¿No pudiste no, entrar al campus? al campus de la Facultad de Ciencia Económica no pude entrar. No puedo entrar. Tengo que mandar, tengo que pedir un permiso para entrar como invitado. Pero, como invitado, ¿y no te dejaron igual? ¿No te No, llegó todavía como una...? no lo hice porque me dijeron hoy, pero una de las chicas compañeras ahí que estaba en el aula me mandó por un grupo de WhatsApp todo el plan de estudio de la materia, de todos los puntos que vamos a ver, todo el cuatrimestre. Así que de última me dijo el profesor, bueno, resolvelo como pueda, de Bueno, y cualquier es seguro, manera. mira, y para cualquiera que le pase, la mayoría de las carreras hoy tienen grupos de WhatsApp o grupos de internet, o de Facebook, por los que se conectan, e incluso vas a encontrar que si te toman en tal asignatura, y Otro chico voy a también me rendir dijo la primera vez, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, así que vas a encontrar siempre, otro chico siempre me hay dijo alguien que también te que contesta. Yo en cuando Facebook. estuve... Otro chico me dijo que busque en Facebook, o sea, cuando salimos que terminó la Por clase, eso me en dijo. Facebook, ¿viste? Sí, en Ese fue Facebook también hacen más grupos. ese chico fue el que me dijo, venga señor, que yo le explico. Sentí medio, Se sintió grande. por demás. No, eso es hoy, mañana no. Sí, Escuchame, nos mandaron un montón de opciones para comunicarnos. O Instagram, o Facebook, o el teléfono, o sí, hasta la y carta. después cuando, durante la cursada, Jessica, van a tener los tutores de pares que los van a acompañar, son otros estudiantes avanzados con los que ustedes pueden hacer, no consultas de teoría, pero sí consultas de estas administrativas, cómo hago, qué pasa, y no lo logro, y no me puedo comunicar, ¿dónde están, no sé, dónde compro la fotocopia? Todo eso. Igual, sí, Ahí igual presentó Sofía profesores, Tomaselli. Sofi, claro. Sí. Está a cargo del CIS. Está en ambientación, Sofía, claro. Sí. Los profesores nos dijeron hoy que bueno, vamos a dejar claro, antes de terminar de grabar, y yo ya así vamos cerrando, ¿sí? Que entonces que se admiten otros tipos de formato que no sea exactamente el de cartilla, porque los chicos que van a escuchar esto de repente se van a agarrar la cabeza y se van a querer matar, y solo que quedaron claras entonces las cosas, que se admiten siempre y cuando, bueno, se esté cumpliendo con lo que se ha pedido, la función, bueno, y con esto que decimos de lograr un escrito más o menos El escrito adecuado. que es individual, eso lo vamos a trabajar durante toda la semana. Entonces, lo vuelvo a repetir para quienes van a escuchar la grabación antes que se me enloquezcan. Entonces, bueno, y que sepan que si es una cartilla sería esto, si no sería otra cosa, pero vale para el mismo objetivo, ¿sí? Bueno. Así que ahí se centran en el objetivo y en la creatividad y no se quedan sin las ideas que tenían. Bueno, yo si no hay otro tema, iría cerrando. No tienen más dudas con respecto a esto. Jessy, voy a leer, sí, por supuesto, en la semana supongo que van a ir mandando. En realidad les recomiendo, sí, que no lo hagan todo y manden todo, porque después por ahí uno les tiene que decir, uy, mira, justo escribiste de esta manera que no es, yo por ahí les pongo algún ejemplo, les digo, mire,
por ahí lo pueden poner de esta manera, y a lo mejor con esa manera pueden a lo mejor arrancar a acostumbrarse a esto de escribir, pero que no sea uno el que se ponga ahí. Claro, a medida que van avanzando, van mandando. Y entonces ahí van corrigiendo y ya queda más depurado. Pero pongan la estructura, o sea, si están trabajando el desarrollo, pongan, aunque sea desarrollo, después le buscan el título que quieran, ¿sí? Por el momento, para que nosotros sepamos si lo que están escribiendo es la introducción, es el desarrollo, la conclusión, ¿sí? Quedamos así. Bueno, voy a parar. Entonces, Bueno. nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Si nos estamos Nos vemos el comunicando, viernes. Yo me no envíe les sus mando trabajitos. trabajo porque ustedes ya tienen. Si ustedes quieren algo particular, le piden a Margarita que me avise, porque así yo lo puedo preparar, así que no tener que estar así hablando sobre la nada. A mí me gusta tener algún ejemplo, alguna cosa como para ponerles, ¿sí? Si les surgiera alguna duda con respecto a algo, ¿sí? Diría Sí, que el hemos viernes más o ya, menos de abarcado. parte de nosotros vamos a buscar la mayoría porque tenemos a la mañana lo que es ambientación, así que vamos a poder entrar a horario. Bueno. Igual anda mandando vos lo que vayas No, teniendo sí. de informe. Yo ya hoy voy avanzando y ya te mando lo del informe de mi Claro, tesis. porque a veces nos mandan un trabajo y por ahí la devolución sirve para todos. Por ahí hay la mayoría de las veces aparecen siempre los mismos problemas, los mismos errores, porque tienen que ver con esto de hacer esta primera vez este tipo de trabajo. Bueno, voy a parar entonces. Nos vemos, Jessy. Chao, nos vemos. Listo, chicos. Chaucito.